Hola y bienvenido a nuestro canal, gracias por estar aquí. Hoy te traigo otro video sobre una aplicación que utiliza inteligencia artificial para poder leer archivos PDF en tu teléfono, tanto como Android como iPhone. Súper sencillo y súper fácil y con un excelente audio, una excelente narración. Te muestro cómo. Lo que primero que debes hacer es ir a tu Play Store o a tu aplicación para buscar, ya sea en iPhone o en Android, esta aplicación llamada Readers de ElevenLabs. Yo ya la tengo instalada, esta que puedes ver aquí. Yo ya la voy a abrir porque ya la tengo instalada y eso te va a llevar a esta pantalla. Aquí puedes, por ejemplo, utilizar las voces de estos personajes. Puedes setear primero tu voz o el tipo de voz que vas a utilizar. Aquí puedes escoger varias voces. Acá arriba tienes un botón para filtrar y puedes filtrar por idiomas. Podríamos buscar en español, seleccionar el tipo de personaje que quieres, el tipo de narración, la edad o el género. Aplicas el filtro y te van a salir diferentes voces que puedes utilizar y puedes escuchar cuál de ellas mejor te parece o te gusta. Las olas del corazón no estallarían en tan bellas espumas, ni se El silencio es el lenguaje de Dios. Todos piensan en cambiar el mundo, pero nadie piensa en cambiarse a sí mismo. Así que como puedes escuchar, hay diferentes tonos, diferentes géneros que pues simplemente seleccionas el que mejor te parezca. Aquí en la opción de biblioteca puedes explorar diferentes libros o audiolibros, pues no, que puedes escuchar. Esta es ya la biblioteca que tenemos. Aquí hay algunos libros iniciales que nos han agregado, pero tú puedes agregar tus propios PDFs como el que tengo aquí. Baja el botón del más. Puedes escribir el texto, buscar un enlace de internet, importar el archivo, escanear el contenido. Si le digo buscar el archivo, pues vamos a poder encontrarlo dentro de nuestro PDF o dentro de nuestro Drive. Y pues si ya tienes el archivo, simplemente lo abres. Yo ya lo he estado escuchando, pues simplemente le voy a hacer un play. Encadenaron el movimiento As Me Too. Esta dimensión global de nuestra vida personal significa que es más importante que nunca poner al descubierto nuestros prejuicios religiosos. Así que con eso simplemente lo puedes escuchar. Tú incluso lo puedes poner el play. ¿Pero es esta una empresa realista? Salirte de la aplicación. ¿Cómo puedo encontrar un terreno ético firme en un mundo que se extiende y mucho más seguirías allá de mis escuchando el libro? horizontes, que gira completamente fuera del control humano y que considera sospechosos a todos? Así que no necesariamente tienes que estar dentro de la aplicación para escucharlo, sino que lo puedes poner y tenerlo el teléfono en otras actividades y simplemente seguir usando. Así que me parece una excelente opción. Dentro del canal también tengo otro video para hacer la misma actividad, la misma tarea de escuchar PDFs con Acrobat Reader. Te voy a dejar el enlace aquí en la descripción o si no lo puedes buscar en mi canal. Ok, así que eso era lo que te quería contar en este video. Espero que te parezca útil e interesante. Yo lo estoy usando desde hace varias semanas y me ha gustado y pues quería compartirlo también por la consulta de uno de mis visitantes. Gracias por estar aquí. Si te gustó el video, no te olvides de dejarnos un like, síguenos y en el canal vas a encontrar mucha información sobre inteligencia artificial, sobre APA séptima edición y diferentes temas. Gracias y nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.